Dice el texto, y volviendo en sí me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado esta historia, como decía aquí nuestro hermano? Repetidas veces, incluso las aprendimos desde que estábamos quizás en los departamentos de niños, cuando éramos pequeños. Ahora, yo quisiera en esta noche, ¿verdad?, leer y estudiar sobre todo nuevamente esta parábola acerca del regreso. De esta manera nosotros podemos entender que el regreso de este joven, él está pensando de una manera positiva. El mensaje de esta noche da una entrada de una forma positiva a este mensaje cuando el pródigo y este hombre vuelve en sí. Es decir, que este hombre vuelve en sí en su pensamiento, en su razonamiento, en la calamidad que él estaba pues presentando, retorna al camino de la salvación. Porque él estaba lejos de casa, lejos de familia. Podríamos decir que él se encontraba en un camino perdido totalmente. Pero cuando él entra en sí y recuerda todas las bendiciones que tenía en su casa, notamos que regresa no solo para ver a su familia, sino para recibir salvación. Por lo menos, queridos hermanos y amigos, quiero pues afirmarles en esta noche que hay 3 pasos progresivos en la salvación del pródigo. Sí, 3 pasos progresivos para alcanzar salvación. Y podríamos preguntarnos en esta noche, ¿cuáles son esos pasos? El paso número 1 que vamos a estudiar en esta noche, de los pasos progresivos para regresar a la salvación si estaba en un camino perdido, es que comenzó a pensar. Sí, volvió en sí, recordó todas las bendiciones que había recibido. En otras palabras, su cerebro, como decimos en algunas ocasiones, su vista, su mente estaba cegada, estaba embotado, no tenía la capacidad para razonar y pensar. Por eso el primer paso es que volvió en sí. En otras palabras, comenzó a pensar. El cerebro empezó a trabajar y debo decirles que nadie piensa correctamente hasta que se libra de los prejuicios. Cuando nosotros nos quitamos esos prejuicios de nuestra vida, nosotros empezamos a pensar de una manera positiva. Cuando el hijo pródigo, cuando este joven, este muchacho salió de su hogar, estaba lleno de prejuicios. Prejuicios contra su padre, prejuicios contra el hermano mayor, prejuicios contra los trabajadores, prejuicios contra todo el mundo. Pero cuando inició el proceso de su salvación, había renunciado a todos, ¿qué cosa? A todos sus prejuicios. Ya no tenían enemistad contra su padre, ya no tenía enemistad contra su hermano, ya no tenía enemistad contra los trabajadores de su casa. Él ya no tenía enemistad contra el mundo, porque había empezado a pensar, había empezado a razonar. Tenía el pensamiento liberado. Ahora podía pensar y podía razonar. Cuando él salió del hogar, estaba enfermo del síndrome de la R, podríamos decir así. ¿Cuál es ese síndrome de la R? Muchos de nosotros tenemos ese síndrome de la R. Cuando estamos cegados y cuando tenemos prejuicios dentro de nuestra iglesia, con las familias, en nuestro trabajo. ¿Cuál es ese síndrome de la R? Cuando pues este joven tenía el síndrome de la R de rebeldía. Estaba rebelde en contra de sus grandes dirigentes, de su padre. Tenía resentimiento, sí, porque él veía todas las bendiciones que gozaba su hermano mayor, etcétera, pero quería ver también que él gozara de esas bendiciones que su hermano tenía. Sí, terminó con remordimiento. Por ahora vemos que él está liberado. Sí, ahora él puede pensar, ya no tenía y ya no había lugar en su mente para los prejuicios que en algún momento lo habían atormentado.
La palabra de Dios dice que volvió en sí. Cuando volvió en sí, dio el mejor paso en dirección hacia la salvación. Porque él hizo una decisión. Sí. ¿Cuál fue esa decisión que hizo? Decidió confesar su pecado. Decidió confesar los prejuicios que él tenía. Por eso dice el texto, he pecado, dice, le iré y le voy a decir a mi padre, he pecado. Iba a decirle a su papá y se lo dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Mía es la culpa, padre. Yo te he fallado, y se empezó a golpear el pecho. Soy culpable, ten misericordia, perdóname. Yo soy el culpable de todo lo que ha ocurrido. Él aceptó que se había equivocado. Mi mente, dijo él, se ha liberado, ya no tengo prejuicios. Ya no culpo a mi hermano, ya no te culpo a ti. ¿Sí? Ya no culpo a los trabajadores. Yo soy el culpable, he pecado. Él había aceptado su error. Ahora fíjense que cuando cuando el hijo pródigo salió del hogar, lo que le interesaba era tener. ¿Por qué tener? Él siempre decía, dame, padre, dame la parte que me toca, papá, dame dinero, dame casas, dame autoridad, dame libertad, dame. Siempre él pedía. Pero cuando él regresó como pródigo al hogar, no dice dame. Él ya no dijo, padre, dame la parte que me corresponde. Ahora dice, como dijo, hazme. Sí, hazme. Ya no pensaba en tener, sino que empezó a pensar en ser. Es decir, el meollo de toda la vida está en el momento cuando el individuo deja de pensar en tener y piensa en ser. Qué gran lección podemos nosotros sacar del hijo pródigo. Simplemente la decisión que él hizo se mueve y se movió en la dirección correcta. Me levantaré, dice, e iré. Y claro, la historia dice que él se levantó y fue y encontró en su casa lo que había estado buscando en la provincia apartada. Qué ironía de la vida. Lo tenía todo allí, lo tenía todo en su casa, pero lo fue a buscar lejos y pagó un precio excesivamente muy alto porque gastó todo lo que tenía. No lo encontró lejos. Regresó al hogar y allí estaba lo que él quería, la libertad, la felicidad, la autoestima, la dignidad de la vida, la proyección correcta, porque llegó a ser. El primer paso que tomó este joven fue que comenzó a pensar, volvió en sí. El primer paso para tomar un camino hacia la salvación es que debemos de pensar y volver en sí que nos hemos equivocado. El segundo paso dice que el hijo pródigo llegó a ser. Ya no quería tener, sino quería llegar a ser. Será lo que ha de ser o no serás nada, dice un dicho por ahí. Ser o no ser. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque pues Él libera nuestros pensamientos a veces de todos los preconceptos que nosotros tenemos. Él nos libera de los prejuicios, de las dificultades, de las ideas erróneas. Él nos purifica. Solamente nosotros en Cristo, el hombre piensa bien a través del Espíritu Santo. Solamente en Dios, porque Él vino a encontrarnos. Dice la Sagrada Escritura que Cristo bajó de la provincia apartada y allí en el corral de los cerdos nos encontró. ¿Qué alegoría en el corral de los cerdos, en la inmundicia, en el pecado? Él nos vino a restaurar de ese lugar. Muchas veces nosotros sentimos horror, que nosotros hayamos estado en el corral de los cerdos como en el pecado, pero de alguna manera en este mundo en el mundo en que vivimos comparado con el mundo iluminoso de Dios, pues es muy diferente, porque el mundo que ofrece el pecado pues es un mundo sucio, caído, inmundo. Y eso que representa ese mundo caído, imagínense, desde ahí Jesús nos vino a rescatar.
nació entre las bestias, en un establo, en un pesebre. ¡Qué amor! Sí, qué amor para que nosotros pudiéramos ir y vivir allá en el mundo de la luz, en la eternidad, donde viven los ángeles que nunca han pecado. ¿No damos gracias a Dios por ello? Claro que sí. Queridos hermanos, el hijo pródigo pudo entrar en el ámbito de la restauración con su padre terrenal. ¿Saben por qué? Porque primero había restaurado su relación con su Padre Celestial, con Dios. El relato dice que el hijo pródigo oró antes de ir a hablar con su padre. Sí, dialogó consigo mismo y su diálogo fue oído por Jehová. Y él empezó una restauración con Dios. Levantó su mirada al cielo y allí encontró el camino de regreso y volvió y se encontró con su Padre terrenal. Claro que sí. Vale la pena que nos preguntemos, ¿cómo es que Dios contesta la oración? Esas son algunas de las preguntas que nosotros hacemos. ¿Realmente Dios contesta nuestras oraciones? ¿Saben cómo es que Dios contesta la oración? Alguien ha dicho que Dios contesta toda oración con esta frase: te amo. Y en virtud que Dios nos ama, Él contesta cada oración en una de esas 4 maneras. El segundo paso de transformación del hijo pródigo fue que el hijo pródigo llegó a ser. Primero se detuvo a pensar y el paso número 2 llegó a ser. Formas en que Dios contesta la oración. Cuando las condiciones no son óptimas, pues Dios dice no. Yo oro, decimos muchas veces y le pido al Señor, pero si las condiciones no son adecuadas, el Señor va a decir no. Esa es una de las formas que Dios va a contestar las oraciones. Cuando el momento no es apropiado, Dios dice, despacio, no te apures. Muchas veces nos va a decir eso. Fíjense que Dios siempre controla el área del por qué, del cuándo, pero Él no nos explica por anticipado la razón de sus negativas. Más bien deberíamos de entender que a su debido tiempo Él explica la situación. Entonces uno abre los ojos y cuando entendemos esa parte que Dios no contesta la oración, pues alabamos, debemos de alabar al Señor por eso. Y aunque Dios no nos explique el por qué el anticipado, sin embargo, nos da la seguridad de que trabaja sin cansarse. Él está siempre presto a bendecirnos. Él está presto en bendecir a aquellas personas que oran o está orando. Hay un historiador que se llama Carlos Bort. Escribió el resultado de sus largos años de estudio y él dice que aprendió 4 lecciones de la historia humana. Él dice que la primera lección humana es que cuando la oscuridad es suficiente, las estrellas salen. ¿No se han fijado en sí? Que cuando ustedes van a algún lugar, de algún campamento, alguna montaña, entre más oscuro está el lugar, más nosotros podemos percibir las estrellas. También dice que cuando los dioses quieren destruir a alguien, comienza embriagándolo de poder. Eso fue lo que él aprendió. Y el número 3 que dice que los molinos de Dios muelen muy lentamente, pero muelen muy fino. Sí, es en la crisis cuando se revela el verdadero carácter de los seres humanos, dice Marvin Moore en uno de sus libros. Cuando el tiempo no ha llegado, el Señor dice, espera despacio, no te apresures, llegará, ten fe, tómalo con calma. Si nosotros no estamos bien, Dios dice, tenemos que madurar. Todavía estamos verdes, necesitamos madurar. Queridos hermanos, el hijo pródigo estaba rebelde. Cuando salió de la casa, estaba rebelde. Por eso es que el padre no le dijo nada. Tenía un espíritu de rebeldía. No podría decirle algo porque era perder el tiempo. Por eso el padre no lo fue a buscar a la provincia apartada personalmente. No, porque al pródigo no le importaba lo que se le hubiera dicho.
Su razonamiento estaba, en el pensamiento de él estaba trabajando el mal. No estaba maduro, pero cuando el pródigo maduró, pudo entender y pudo pensar. Por eso el relato dice que el hijo pródigo tuvo que drenar prácticamente su alma. El aceite sucio del resentimiento tuvo que sacarlo, de la amargura, de la rebelión y de la insolencia. Tuvo que drenar todo ese pensamiento negativo, la crítica, y cuando hubo drenado todo eso de su ser entero, entonces ya no criticaba y ya no se sentía el centro del mundo como él pensaba que era. Él ahora estaba bien. Sí. Otro punto importante que nosotros podemos entender también, que es que otra de las respuestas que Dios nos da es que cuando todo va bien, Dios dice, ve, y al pródigo le dijo, ve, y como él estaba maduro, estaba listo. El pródigo dijo, me levantaré e iré. Me levanto y voy, pensó. Hermanos, el hijo pródigo fue a su padre con una confesión en sus labios. Él dijo, Padre, he pecado, ten misericordia. Él fue a su padre para decirle, Padre, hazme. No le dijo, Padre, quiero ser. Ya no decía dame, se dio cuenta que el dame no satisface al ser humano, pero que el hazme sí satisface al ser humano. Y el último paso que vamos a ver en esta noche es que el hijo pródigo decidió cambiar. La verdadera vida, la vida plena, la vida que se proyecta hacia la eternidad, jamás será vivida en totalidad de sus posibilidades mientras nosotros no cambiemos el dame por el hazme. No. Dejar el dame, dejar el egoísmo, dejar el ser el centro del mundo y transformarnos en hijos de Dios. Deseamos ser transformados en hombres y mujeres que realmente alaben a Dios. Que nuestro objetivo, nuestro mayor objetivo, pues cuyo placer más grande será el compartir las buenas nuevas de salvación. Ya no diremos yo, ya no diremos en primer lugar tú, y diremos, pues ahora nosotros. Padre nuestro, no Padre mío. Cuando oramos, nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre tuyo por el Padre nuestro reemplazar. Allí está el secreto de la felicidad, porque el pródigo la aprendió a tiempo. Sí, aunque estaba lejos de su provincia, de su casa. Porque no importa cuántos años haya vivido una persona, en cualquier jalón de la vida hay tiempo para mirar a Dios y para volver en sí. Sí, nunca es demasiado tarde o demasiado viejo para ser joven, ¿no? Y nunca es demasiado viejo para volver la mirada a Dios y recibir el perdón de salvación. Gracias a Dios por ello. ¿No dicen amén por eso? Queridos hermanos y amigos, permítanme ilustrarle esta declaración. Dice de manera textual que los que sientan el amor constreñido de Dios no preguntan cuánto es lo menos que pueden darle. ¿Cuánto es lo menos que pueden darle para satisfacer lo que Él requiere? No preguntan cuál es la norma más baja que Dios acepta, sino que aspiran a una vida completa de conformidad con su Creador, con su Redentor. Tienen ese ardiente deseo, lo entregan todo y manifiestan un interés proporcionado al valor del objeto que ellos procuran. El profesar realmente nosotros pertenecemos a Cristo sin sentir ese amor profundo es pues vanagloria, es solo charla, es mero algo muy, es formalismo y una gravosa y vil tarea. Qué terrible el pródigo, o que nosotros como pródigos muchas veces quisiéramos ser hombre, pero pues estando en un lugar donde nosotros no pertenecemos. Pero el hijo pródigo aprendió tarde o que temprano
aprendió a decir, Señor, hazme hijo tuyo, hasta que aprendió a hacerlo. ¿Qué es lo que trajo de regreso al hijo pródigo al hogar? ¿El amor a su padre? ¿Eso fue lo que trajo el hijo pródigo a su hogar? ¿Es la voz del Padre Eterno la que nos sigue llamando y diciéndonos, ven, hijo? Nos vuelve a llamar una y otra vez. Posiblemente tú sientas la voz del Señor en esta noche si te has alejado de Él, algún amigo que se ha alejado. Pero nosotros podemos decir como el hijo pródigo, Padre, he pecado, hazme, quiero ser. ¿Qué va a hacer el Padre? ¿Qué va a hacer nuestro Dios? Se va a quitar su manto, el manto de realeza inmaculado que Él tiene, y va a cubrir nuestra desnudez. Sí, cubre nuestra vergüenza, cubre nuestra inmundicia para que nadie nos vea, cubre ese mal olor, lo adopta de nuevo en la familia de Dios. Qué maravillosa promesa, qué maravilloso mensaje. Por eso leímos y estudiamos que el hijo pródigo volvió en sí. Antes de regresar al hogar, volvió en sí y pensó. Pues en esta parábola Jesús está diciendo que cuando una persona está lejos de Dios o en contra de Dios, no está pensando bien. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando necio era el pródigo, pues decía que no había Dios y que él no entendía esa parte y no comprendía, pero ya después se dispuso a cambiar. Muchas veces el ser humano o el pecador con su pecado está tratando de negar aquello que confiesa, que Dios existe. El que se aleja de Dios o está en contra de Dios, su mente está enajenada. En realidad, uno nunca es uno mismo hasta que vuelve nuevamente a Dios. Cuando el hijo pródigo tuvo un diálogo consigo mismo y con Dios, se preparó para la mejor decisión de su vida. Me levantaré e iré, él pensó. Él ejerció esa voluntad y la colocó enteramente en la parte de la verdad, y allí fue donde cambió el destino de este joven. Sí, qué maravillosa historia podemos nosotros estudiar en esta noche. La vida, queridos hermanos, queridos amigos, debe tener alternativas. Así como Dios en el Edén, pues puso alternativas. Puso el árbol de la vida, puso el árbol del bien y del mal. Sin alternativas, pues no hay libertad. La libertad se ejercita eligiendo lo bueno. Sí, el que elige lo malo, pues no es libre, es esclavo. Parece raro, pero así es. Posiblemente algunos jóvenes, algunos hermanos contemporáneos consideran que la libertad significa la capacidad absoluta para elegir lo que uno desea, lo que uno quiere, aunque esto sea malo. Sí, socialmente podría ser cierto eso, pero espiritualmente eso no es lo correcto, querido amigo. Pero aquel que elige lo malo es esclavo de ¿qué cosa? De lo malo, de las malas decisiones. Por eso, en la historia de la entrada del pecado, pues fue lo que le ocurrió a Adán y a Eva. Por eso el Señor no quiere que tengamos un conocimiento a nivel de la experiencia de lo que es malo. Más bien, tener un conocimiento de la experiencia de las cosas buenas que nosotros practiquemos. Sí. Dios nos ha dado la capacidad para decir sí y para decir no. Y esa capacidad para decir sí y no es la que nos hace diferente a las bestias, a los animales. El animal no puede elegir, pero el ser humano, en cambio, sí puede tomar las mejores decisiones. Qué maravilla, queridos hermanos, que nosotros podamos tener esas dos capacidades, que de alguna manera estamos condicionados por nuestro pasado biológico, nuestra naturaleza, por nuestro pasado cultural, de donde nosotros venimos. Pero como seres humanos tenemos la excepción y la excepcional posibilidad, podría decir, de que los otros seres vivos no tienen, de los animales, de utilizar el pasado
como un instrumento para la creación de un futuro mejor, como el hijo pródigo. Qué maravilla de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 16, voy a invitar a que vayan a sus Biblias. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, donde dice que así en el evangelio de nuestro Señor, lo viejo se hace nuevo. Lo que estaba torcido se endereza, dice la palabra de Dios. Lo que está muerto resucita. Qué maravilla del amor de Dios, hermanos. ¿Cómo te gustaría decirle, Señor, gracias por este don maravilloso que tú nos has dado, que tú nos has entregado? Lástima que muchas veces usamos mal este maravilloso don. El hijo pródigo, queridos hermanos, hizo una decisión y esa decisión fue una decisión acertada para su vida. ¿Saben por qué era acertada? Porque él se colocó del lado de la victoria. ¿Y quien se coloca del lado de la victoria se coloca del lado del Padre, se coloca del lado de la salvación? Sí, queridos amigos, ya lo hemos hecho, yo lo sé. Nos hemos puesto del lado de Cristo Jesús como nuestro Salvador. Si todavía no lo hemos hecho, yo te invito a que tú tomes una decisión, para que tú hagas una decisión maravillosa y digamos como el hijo pródigo, Señor, pues no he estado haciendo las cosas de una manera correcta. Me voy a levantar y quiero regresar nuevamente a mi Padre. ¿Quisiéramos decir eso ahora? Claro, yo quisiera decirlo, confesarme ante Dios y decirle que me dé una oportunidad, ya que no me dé sino llegar a ser su siervo. Porque cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, lo aceptamos como nuestro Salvador. En esta noche, mi deseo y oración es que nosotros tengamos la capacidad de pensar y volver en sí y tomar una decisión de poder volver a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga en esta noche. Ese es mi deseo y oración. Amén.